Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia y por esperar un poquitito. Creo que estamos conectados ahora por YouTube y también por el Zoom y por Instagram. Así que, bueno, podemos empezar. Bueno, ¿se imaginan lo que significa para la Fundación Benedetti este enorme honor de tener a Margaret aquí hoy? La verdad que es el mejor honor que le podía pasar a esta fundación. Pero también para mí es un honor y un desafío a la vez porque Margaret me había dicho que yo la presentara y es muy difícil presentar a esta mujer maravillosa con la trayectoria que tiene, con las vivencias que tiene, es una con sus obras, con esa vida tan prolífica. Así que se me ocurrió, y Margaret está más o menos de acuerdo, en que en vez de hacer una presentación media estática, aburrida no, contar el currículum de Margaret, que es larguísimo y necesitaría no horas sino días, hacerlo un poco dialogado, porque Margaret tiene en su vida segmentos geográficos que creo que es importante. Y yo le decía a Margaret, mucha gente conoce la obra de Margaret, pero no conoce su vida. Y creo que sería bueno que, aunque sea Margaret, nos haga algunas pinceladas de esas épocas. En el currículum dice que nació en Nueva York, que a los 10 años se fue a vivir a Albuquerque, Nuevo México, con su familia. Y empezamos a agregar, a los 22 te casaste muy jovencita y te fuiste a España. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, me casé algunas veces. la primera vez creo que tenía 18. Me fui a España. Después volví. Me divorcié. Fui a Nueva York, que fue para mí, digamos, el primer periodo realmente formativo, importante, porque tuve la suerte de estar en esa ciudad cuando los expresionistas abstractos y los poetas beat y los movimientos de los 60 que eran, me imagino que aquí en el Uruguay también, una década fermental. Sí, una década realmente importante. Allí tuve a mi hijo como madre soltera, y vivimos hasta que él tenía 10 meses en esa ciudad. Yo viví allí 4 años. Y decidimos irnos para México, o yo decidí. Él no tuvo mucho que decir todavía. Esa mudanza a México fue también muy importante para mí porque seguramente saben ustedes que los años 50 en Estados Unidos tuvimos el macartismo, que era un movimiento como un pequeño prólogo a lo que estamos viviendo ahora, un periodo de censura, de represión en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente para la gente que creativo, ¿no? Artistas, cineastas, poetas, escritores. Y esa sombra sobrevivió al macartismo realmente. En Estados Unidos por muchos años se dictaba que no podíamos escribir, que no debíamos escribir de asuntos sociales, de la política, que eso no eran temas apropiados, digamos, para la cultura. Y el hecho de que yo me trasladé a México me liberó de esos prejuicios. Llegué a México en el otoño del 61 y allí tuve la suerte también de conocer a un poeta norteamericano importante, Philip La Mantia, un beat
surrealista, que todas las noches en su apartamento, él y su esposa tuvieron una especie de salón a que venían poetas de varias latitudes, poetas jóvenes como yo. Allí conocí a Ernesto Cardenal, y allí conocí al que sería mi Segundo. mi segundo esposo. No tengo muy claro la cuenta, pero Sergio Mondragón, que era un poeta importante mexicano joven como yo. Y una de las cosas que surgió en esas veladas era la importancia de la traducción, porque los norteamericanos, algunos hablamos español un poco, más o menos. Algunos de los mexicanos, de los latinoamericanos hablaban inglés, pero realmente no lo suficiente para comprender la poesía. Los matices. Los matices, sí. Entonces, Sergio y yo tuvimos la idea de hacer una revista bilingüe, que era el Cordón Plumado, The Plumed Horn, que llegó a ser una revista importante en toda la década de los 60. Publicamos 804 poetas y artistas de 35 países. Y durante 8 años, ¿no? Durante casi 8 años, sí. Después, vino el movimiento estudiantil de México del 68, en que participamos todos, la represión que seguía, mi huida a Cuba, ya divorciado de Sergio, con otro compañero y con 4 hijos. La menor tenía solo 3 meses, la edad de mi bisnieto que está por allí. Entonces, 11 años en Cuba, muy importantes también para mí, la posibilidad de vivir en Cuba en un momento bueno de la revolución, y después pasé a Nicaragua 4 años durante el sandinismo, el verdadero sandinismo, no el de ahora. Y después, pues, volví a Estados Unidos. Donde no te querían. Donde el gobierno no me quería, me trataba de deportar por alegar que varios de mis libros contenían opiniones en contra de la política gringa en Centroamérica, en el sudeste de Asia, etc. Y bueno, 5 años de... Porque tú atentabas contra el buen orden y la felicidad de Estados Unidos. Sí, eso fue textualmente parte del dictamen, que su obra atenta contra la felicidad y buen orden de Estados Unidos, de lo cual estoy, por supuesto, orgullosa. Finalmente gané el caso y bueno, aquí estoy. 5 años. Sí, 5 años, sí. Bueno, Bueno, acá estás. Entonces, sí. Bueno, ahora tenés que hacer lo que tú quieras. Gracias. Ya es... Si hay más preguntas, si hay preguntas del público, con mucho gusto después podemos hacer un Q&A, ¿no? Una sesión de preguntas, sí. Tal vez hay muchos respuestas. poetas acá hoy. Sí. Sí, es maravilloso ver este público. Gracias a todos por venir. A ti por convocar y a Mario. Sí. Que por cierto, Mario es uno de los que estaban publicados en el Corno Emplumado. Claro. Y de los que compartió muchas sesiones en Cuba. No, y ciertos poemas de Mario, me acuerdo que mis hijos, los tenían memorizado, ese del jardín botánico, a la izquierda del roble. Sí, sí, sí. Voy a tratar de leer en español, pero voy a leer algunos poemas también en inglés para que escuchen cómo deben sonar. Este primero se llama Sin Advertencia. En la pared del ómnibus y con el rabillo del ojo,
Me veo a mí misma esperando, incómodo paquete a mis pies, visto la misma lana azul celeste, aunque luzca más ancha en mi cuerpo, mi cabello, aún largo, abundante y castaño, enmarca mi yo más joven en su inconsciencia. Giro bruscamente y casi golpeo un carro a mi derecha. Giro mi cuello para alcanzar una última visión de mí antes de que la gente que amaba tomara lo que no era suyo, un niño dejara de llamar a casa y la temperatura amenazara mi planeta. Sin advertirlo, doblo en U y muy despacio para observar cada detalle de mi yo más joven. Incluso considero que una pregunta a gritos pudiera provocar una respuesta a pesar de cualquier probabilidad matemática. Ella me mira firmemente y sonríe. Le devuelvo la sonrisa y sigo manejando con la esperanza de no faltar a la cita que tengo conmigo. Este se llama Enriquecido por el arte y la revolución. Cuando me haya ido y llegue agosto a mi desierto, la lluvia remojará la arena, su rico aroma se levantará hasta entrar en los pulmones de otro madre o caminante, alguien cuya intención o deseo no puedo saber. Cuando me haya ido, esta pintura de pequeñas islas, árboles y pájaros en miniatura, flotando en un mágico azul del mar, colgará en la casa de alguien más. Esa persona podrá contar la historia de campesinos pobres nicaragüenses enriquecidos por el arte y la revolución. Una nieta podría heredar mis aretes turquesas, los moldes de barro que usé tantos años, su olor llenando la casa, ofrecerán una nueva generación de pan. Alguien que todavía no ha nacido, quizá leerá este poema. Pero ¿quién hará las preguntas nacidas de las respuestas que yo manejo hoy? ¿Quién conocerá el calor de este gran amor o atrapará los fragmentos de mi memoria reuniéndose justo antes del amanecer? Voy a leer ese poema en inglés. Made rich by art and revolution. When I am gone and August comes to my desert, rain will soak sand, its rich scent rising to enter the lungs of another mother or walker, someone whose intention and desire I cannot know. When I am gone, this painting of little islands, miniature trees, and birds floating in a magical sea of blue will hang in someone else's house. Will that person tell the story of poor Nicaraguan peasants made rich by art and revolution? A granddaughter may inherit my turquoise earrings, the clay pans I've used for years, their pungency filling the house, will offer up a new generation of bread. Someone not yet born may read this poem.
But who will ask the questions born of the answers I juggle today? Who will know the heat of this great love or catch fragments of my memory reassembling just before dawn? Hace unos años hice un suite de 12 poemas para los desaparecidos de América Latina. El libro se publicó también aquí en Uruguay y hubo un lanzamiento muy conmovedor para mí en el Museo de la Memoria aquí en esta ciudad. El libro es bilingüe, la edición original que salió en Estados Unidos. Creo que la edición aquí era nomás en español. Pero, y las traducciones son de Leandro Katz, un argentino de mi generación, gran artista, que también vivió todo ese drama de los desaparecidos. Este es un poema de ese libro, se llama Me levanto esta mañana. La memoria se mueve a través de un mapa, como las arrugas en un rostro se extienden y hacen profundas, agrio testimonio de la sonrisa perdida, la risa no oída y la mejilla ofrecida a un beso que nunca llegará. La piel se marchita imperceptiblemente, sus colores vacilan dudando entre aferrarse al color o hundirse en el pulso pálido de la resignación. Me levanto de la cama esta mañana una vez más, me lavo la cara, hablo. Y este próximo poema es de un pequeño libro de poemas para Cuba. Voy a leerlo primero en inglés y después en español. Es un poco una reflexión mirando atrás al Cuba que era, que fue, no sé si fue o era. When justice felt at home, something is changed. Only old friends, those who shared split peas and white rice on sweltering Havana nights, still call me compañera. Sweet designation meaning comrade or friend, lover or familiar in those luminous days when justice felt at home in our desire. Now, more often than not, it's Senora. Regression to a prehistory when married or single, young or old, mattered most. Still, compañera and compañero are indelibly embossed on the swaying trunks of royal palms in Sierra Maestra granite and along the dissembling coastline of an island that still shouts freedom into gale force winds. Cuando la justicia se sentía en casa, algo ha cambiado. Solo los viejos amigos, aquellos que compartían los chícharos y el arroz blanco en las noches sofocantes de La Habana,
Me dicen todavía compañera, designación dulce que significa camarada o amigo, amante o familia en esos días luminosos cuando la justicia se sentía en casa con nuestro deseo. Ahora no pocas veces es señora. Regresión a la prehistoria, cuando casada o soltera, joven o vieja, era de mayor importancia. De todos modos, compañera y compañero están labrados indelebles en los troncos oscilantes de las palmas, en el granito de la Sierra Maestra y a lo largo de la costa oculta de una isla que todavía grita libertad en los vientos huracanados. This poem is called Like Pieces of Words Too Tired to Pick Up Their Feet. I woke with someone else's memory in my head. My dream had a different taste, but I didn't understand the full sweep of the change until I swung my feet onto the cold floor and realized I knew nothing beyond my bedroom door. Exploring this place I lived took well into the afternoon. The clothes in my closet were 2 sizes too large, and I thought I hated lime green, but discovered shirts, scarves, even underwear in that hue. What confused me most was my old memory, taunting me from around the edges of the new. Little pieces of words too tired to pick up their feet and run. The moment I knew the challenge might be too great was when I began to sense a few blocked years of my childhood hovering just beneath the surface after all the work it took to unearth what I forgot first time around. Now, I wonder, who has my memory? Does it roam in someone else's head, or is it dispensed to a realm where everything is forgotten and empty faces wish for even the most horrific image as proof they are alive? Como pedazos de palabras demasiado cansados para levantar sus pies. Desperté con el recuerdo de otra persona en la cabeza. Mi sueño tenía un sabor distinto, pero no comprendí la magnitud del cambio hasta que moví los pies sobre el suelo frío y me di cuenta de que detrás de la puerta de mi dormitorio no conocía nada. Explorar ese lugar donde vivía me llevó hasta bien entrada la tarde. Era 2 tallas más grande la ropa en mi placard, y yo que creía que detestaba el verde lima, encontré camisas, bufandas y hasta ropa interior de ese color. Lo que más me confundía era mi memoria vieja, que se burlaba de mí desde la orilla de lo nuevo, como pedazos de palabras demasiado cansados para levantar los pies y correr. En el momento en que supe que el desafío podía ser demasiado grande, fue cuando comencé a sentir que unos años de mi niñez estaban bloqueados, flotando justo bajo la superficie.
después de todo el trabajo que costó desenterrar lo que olvidé la primera vez. Ahora me pregunto, ¿quién tendrá mi memoria? ¿Andará por la cabeza de alguna otra persona? ¿O lo habrán despachado a un reino donde todo se olvida y las caras vacías anhelan, aunque sea la imagen más horrible, como prueba de que viven? Este poema es más reciente, se llama Estoy acá, y empieza con un proverbio turco que dice: el bosque se estaba reduciendo, pero los árboles seguían votando por el hacha, porque el hacha era astuta y convencía a los árboles de que, como tenía el mango de madera, era uno de ellos. El brazo derecho se me separó del cuerpo y cayó por un acantilado sin retorno. Traté de agarrarlo con el izquierdo, pero tenía que hacer equilibrio para no caerme atrás de mi apéndice. Allá va el anillo de turquesa que me regalaste. Lo usé todos los días de nuestro amor. Se me partió el corazón, pero sabía que la pérdida iba a ser parte de esta fatalidad inminente. La esperanza era la gravedad que nos mantuvo avanzando hacia una utopía como un espejismo en la indecisión. Sé que me tengo que recomponer, no por la ruina mediocre del conformismo, sino como armadura de resistencia. Decepción por 70 millones de compatriotas, rabia por su complicidad y repugnancia por esa figura de odio, el flautista de Hamelin que nos llevaría a los hornos. Sé que tengo que dejar a un lado mi dolor y mi rabia, descender de esta altura peligrosa de desprecio y ocupar mi lugar entre los que entienden el precio de la libertad en una tierra que vendió el alma. Estoy acá, sigo dispuesta, mayormente capaz, abatida pero ansiosa por compartir lo que aprendí con aquellos que deben asumir la carga de la necesidad. Gravedad también es el poder del arte en un horizonte nuevo. Creo que voy a leer ese poema en inglés. Hay muchos aquí que entienden el inglés, me imagino, ¿no? Levanten las manos. Bueno, entonces vale la pena. Gracias. Like pieces of words too tired to pick up their feet. I woke with someone else's memory in my head. My dream had a different taste, but I didn't understand the full sweep of the change until I swung my feet onto the cold floor and realized I knew nothing beyond my bedroom door. Exploring this place I lived took well into the afternoon. The clothes in my closet were 2 sizes too large, and I thought I hated lime green, but discovered shirts, scarves, even underwear in that hue. What confused me most was my old memory, taunting me from around the edges of the new, like pieces of words too tired to pick up their feet and run. The moment I knew the challenge might be too great,
was when I began to sense a block few years of my childhood hovering just beneath the surface after all the work it took to unearth what I forgot first time around. Now I wonder, who has my memory? Does it roam in someone else's head, or is it dispensed to a realm where everything is forgotten and empty faces wish for even the most horrific images as proof they're alive? This is called Some Stories. Some stories are myths, archetypes, where we insert our names and dates, fill in the blanks as we take our place in history. Some are legends, meaning they're not quite true, but neither are they lies, repeating themselves wherever we look. Some are fables, lessons taught by example, but we may not believe they mean what they say. Some are wounds and some scars, reaching for our throats in the nightmares that invade our sleep. And some are puzzles, asking us to solve them by listening to the voices of future. Your story called me by name, stood beside me when times were hard, and a language I understood brought me home. A story that always holds my hand, exudes the scent of nixtamal, shaped by millennia of women's hands. When I no longer inhale the repetitive motion of tortillas on the comal, the story that tells me I'm alive will wave goodbye. Y el mismo poema en español, algunas historias. Algunas historias son mitos, arquetipos, donde insertamos nombres y fechas, llenando los espacios en blanco mientras ocupamos nuestro lugar en la historia. Algunas son leyendas, lo que implica que no son del todo ciertas, pero tampoco son mentiras que se repiten donde quiera que miremos. Algunos son fábulas, lecciones que enseñan con el ejemplo, aunque puede que no creamos que sean sinceras. Algunos son heridas y algunas cicatrices que nos aprietan la garganta en las pesadillas que invaden el sueño. Y algunos son acertijos que piden que los resolvamos escuchando las voces del futuro. Tu historia me llamó por mi nombre, estuvo a mi lado en los tiempos difíciles y un idioma que entendí me trajo de vuelta a casa. Una historia que siempre me lleva de la mano y exude el aroma del nixtamal, moldeado por milenios de manos de mujeres. Cuando ya no inhale el movimiento repetido de las tortillas en el comal, la historia que me cuenta que estoy viva se despidirá. Y voy a terminar con un poema largo. Y bueno, después podemos conversar. Este poema voy a leerlo solamente en español. Este poema lo escribí 2 o 3 días después de que Donald Trump fue electo.
presidente en su mandato actual. El poema se llama El Diario. Me pasé la noche preparando los papeles, una docena de cuartillas de razonamiento y 4 pasaportes. Mañana te va a traer la estampilla. La demanda es enorme y cuesta satisfacerla. El mes pasado, el resto de la oración desapareció, arrancada por el escritor o por algún otro. Miedo de confiarle las palabras al papel o los estragos del tiempo. Las iniciales reemplazan a los nombres. La letra T aparece en casi todas las páginas. La amenaza me aprieta la garganta. Ayer llovió y no pude completar las entregas. Le avisé a T que ese estuvo haciendo preguntas. 3 páginas después, T desapareció. El departamento está vacío, pero las luces quedaron encendidas toda la noche. Cuando le pregunté a la mujer de al lado, me dijo que no sabía. No es un diario propiamente dicho, con páginas asignadas a los días de la semana y los meses del año, sino un simple cuaderno que la necesidad llamó al servicio. No sé quién habrá llevado este diario. Lo encontré en una casa que tuvo muchos ocupantes. Viene de otro país, de otra época, pero respira como una avalancha de advertencia. Relegado por décadas a un altillo, es un descubrimiento casual entre ropa vieja, libros llenos de moho y demás desechos que sobrevivieron al uso, amenazados por las telarañas, excrementos de ratas y un techo con goteras. Evoca recuerdos de una guerra de la que no nos acordamos más, tal vez una que prometió ser la última y rompió muchas veces la promesa, como si matar pudiera traer la paz, curar las heridas. Las fechas también están escritas a mano, pero solamente el número de un día, el nombre de un mes, nunca un año. Sé que nunca voy a encontrar todas las piezas del rompecabezas, que no voy a poder escribir nunca un final que satisfaga. 10 de enero. Hoy perdimos a R. Alguien la vio yendo junto con otras personas hacia uno de esos trenes sin ventanas, transportes que no llevan a ningún lugar. Esta página exuda una advertencia. La presión me comprime los pulmones, se cierne sobre mis labios, haciéndome imposible el habla. Al lado del diario, una cajita de puros contiene fotografías instantáneas comunes de gente común, ninguno mayor de 30 y ningún chico, nadie que sonríe. Un hombre parado en un puente con un edificio público ornamentado detrás bajo una luz que se debilita. Una pareja joven de la mano
en un parque de la ciudad, dos mujeres en un banco, amantes o hermanas. El borramiento de la memoria nos devuelve a donde estábamos, parados en una espiral interminable que solo puede acabar en una repetición dolorosa. Cierro el diario, vuelvo a poner las fotos en su caja, después salgo y compro un cuaderno, extiendo con manos temblorosas su lomo resistente y empiezo a escribir. 27 de enero 2025. G y R recibieron la carta. Anoche alguien se las tiró por abajo de la puerta. Organizamos los envíos de mensajes. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a convertirlo en un conversatorio, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta. Gabriel, ¿cómo hacemos con los cables? ¿Desde aquí se hace? Ah, ok. Por un No tema sé de el cable cable. cuánto da. No sé, yo tampoco. Por las dudas no vamos a tentar. Ahí está, desde aquí. Margaret, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. Gabriel García Berriel de Radio Centenario. Queríamos hacerte una pregunta, sobre todo teniendo en cuenta tu visita a Uruguay, que desde ya obviamente nos honra a todos los que estamos aquí y los que se enteraron de la noticia. Queremos preguntarte, desde tu primera visita a Uruguay, que capaz que estaría bueno que contaras un poco cómo fue ese primer contacto, queríamos saber cómo ves el Uruguay que conociste en su momento, que nuevamente ahora nos vas a contar cuándo fue exactamente, y cómo es el Uruguay que te encontraste hoy, en este primer mes de 2026. Ella tiene. Ay, yo tengo, sí. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo, no sé, tal vez me puedes corregir, pero creo que, que vine al Uruguay por primera vez en el 94, ¿será? Era poco después de que mi hijo y mi nuera y mis 3 nietos llegaron de París después de la caída de la dictadura aquí. Recuerdo que, bueno, sabía que venían, nosotros no lo sabían, mi compañera y yo no los habíamos visto en tiempo. Y recuerdo que primero llamé tratando de encontrarlos. Y creo que la operadora en aquellos tiempos era mucho más humano, ¿no? Había gente que con voces, ¿no? Que hablaban en el teléfono y la información de Montevideo era una persona y por mi sorpresa dijo, no, yo no tengo el dinero, el número de Gregory Randall, pero ¿por qué no hablas con su abuelo? No sé, era Bonnie, no sé qué. Y entonces me conectó y un viejo me gritaba, tienes que hablar con mi mujer porque yo no oigo nada. Y poco después venimos aquí por primera vez. Mi impresión del país entonces era maravillosa, ¿no? Es un país que he aprendido a querer. Hemos venido muchas veces y ahora, después de que mi esposa no puede viajar, yo sigo viniendo. No sé cuántas veces más podré.
por la edad, pero Vas a seguir viniendo. y realmente te digo que estar en el Uruguay en estos momentos es un poco de aire fresco, ¿no? Porque lo que está sucediendo en mi país no tiene nombre, ¿no? Cada día se pone peor y amenaza más y bueno, es estar aquí entre gente sana, con criterio, es un privilegio, ¿no? Por no hablar de estar con mi familia, que es un gran privilegio, ¿no? Ahora es mucho más grande. Tengo 4 bisnietos acá. Y ahí está Guille, y ahí está Julia, ahí está Emma, la fotógrafa. Lucas, no sé si sigue Por ahí. ahí está. Sí, Ya te dice dónde, ya te indica. Y creo que hay algunos poetas en mi familia aquí, porque viniendo de Maldonado a Montevideo esta tarde, estaba en el auto Julia y hablaba de las nubes bailando locamente, que me parece un poema bastante bueno por 3 años, ¿verdad? Gracias. Gracias, Margaret Randall, por estar aquí esta noche, en la casa de Mario. Quería una precisión sobre las preguntas. No, no tiene importancia, me llamo Alberto. Quería saber cómo viviste, porque no lo citaste, el periodo que vas a Vietnam en 1974, justo después de Chile, de Allende. Sí, sí, sí. ¿Y cómo que estuviste en Cuba, en México, y qué pasó? Si pasaste por Santiago de Chile en el contexto de Allende, dado tus compromisos, y después terminas en Cuba en 74, el periodo también, creo que muere Ho Chi Minh, y pasan una serie de cosas, y después vas para Cuba, que también es un periodo muy fermental, ¿no? Después Sí. de ese periodo en América Latina, y para nosotros los latinoamericanos que estuvimos también metidos en todo eso. Quería saber cómo te situaste tú, cómo viviste, qué pasó. Sí, es cierto. No mencioné Vietnam y debería haberlo mencionado porque fue muy importante para mí. Realmente cuando me preguntó Diane de los periodos, pues pensaba más bien en donde vivía, ¿no? Los lugares donde vivía varios años. Vietnam estuve solamente 4 meses, pero fueron meses muy importantes, muy impactantes para mí. Estuve en Vietnam del Norte, invitada por la Asociación de Mujeres del Norte de Vietnam, porque yo había publicado un libro sobre la mujer cubana y las vietnamitas quería que escribiera un libro sobre las mujeres de Vietnam, cosa que me pareció difícil porque en realidad no creo mucho en ir a un país por 4 meses y escribir un libro, ¿verdad? Pero era durante la guerra todavía. Eso fue el otoño del 74. La guerra terminó en abril de 75, o sea, 6 meses antes del final de la guerra. Y bueno, fue un viaje memorable porque viajé desde Hanoi al sur, a la zona ocupada de Quang Tri, justo abajo del paralelo 17, reuniéndome
con mujeres de eh, campesinas, obreras, abogadas, en fin, mujeres en distintas áreas de la vida. Y bueno, como norteamericana, imagínate, fue difícil, fue dramático, pero es el único lugar donde he ido en mi vida adulta que no he podido escribir un solo poema. Me faltaban las palabras, no, pero sigue siendo una experiencia que me fue muy importante. Y sí, estuve en Chile muy brevemente durante el gobierno de Allende. Estuve en el 72, me parece, durante el paro patronal, como un año antes del golpe. Una semana estuve, ¿no? 1 o 2 semanas, no era mucho, pero bueno, tuve una impresión por lo menos de lo que era el país con esa experiencia que duró solo 3 años, ¿no? Es un poeta también. Bueno, Lincoln, gracias por estar acá y por todo lo que, bueno, por todas las poesías recitadas. Mira, te voy a hacer una pregunta por ¿dónde encontraste tú, digamos, como corriente poética? Me refiero a la poesía. El lugar y el momento donde encontraste más comunicación con toda esa corriente de poesía y que tú te sentiste mejor también. Eso es social, pero es humano también. Tú, ¿cómo te sentiste en algún lugar donde realmente te sentías bien con la poesía, que pudiste expresarla, pudiste sentirse en un movimiento, ¿no? Porque tuviste muchas etapas. Bueno, gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Nadie me ha hecho esa pregunta antes y me parece muy interesante. Tengo que pensar un poco porque yo crecí en Estados Unidos con una educación pública en que la poesía fue muy mal enseñado, ¿no? O sea, nos enseñaron a memorizar nada más poemas que no fueron malos poemas, pero no sentimos que tenía que ver con nuestras vidas y por lo tanto, a mí no me gustaba la poesía cuando era joven, muy joven, ¿no? En la escuela. El momento que la poesía me llegó por primera vez, yo debo haber tenido 18, 19 años, no, un poco más, fue en el año 56, en Albuquerque, Nuevo México, donde crecí. Fui a una fiesta y alguien leyó Aullido de Allen Ginsberg, un poema muy largo, de principio a fin, en voz alta. Y Era un pintor. ¿Qué? Era un pintor. Era un pintor que leyó el poema. Ese poema me llegó así muy fuertemente. No entiendo del todo por qué, porque yo no tenía nada en común con Ginsberg, ¿no? No teníamos las mismas experiencias, pero creo que era algo del poema que es como un combate en contra de la hipocresía social. Y eso me llegó muy hondo. Y desde ese momento yo quise ser poeta. Tú me preguntas en qué momento me sentí más cómodo. Bueno, me fui a Nueva York unos años después y formé parte del movimiento Beat. Y eso fue un
hogar para mí, digamos, poéticamente. Después, como dije antes, mi llegada a México fue importante porque pude conocer muchos otros tipos de poesía. Y yo siempre he rechazado y rechazo el título poeta político o poesía política. Para mí no hay tal cosa. La poesía es de todo, ¿no? La poesía es vida y como la política es parte de la vida, pues también el amor, el miedo, la muerte, todo es para mí una misma cosa, ¿no? Pero creo que esos fueron los momentos, algunos de los momentos, ¿no? Después, también otro momento importante para mí era después de volver a Estados Unidos en el año 84, por primera vez empecé a conocer mucho poesía de mujeres. Fue el periodo en que se publicaba Adrienne Rich, Audre Lorde, Sonia Sánchez, Joy Harjo, una serie, sobre todo en Estados Unidos, no sé, creo que en otros países también, seguramente, pero en mi lengua, poetas poderosas, porque antes era mucho más difícil para la mujer publicar, ¿no? Y eso también fue un momento importante para mí, reclamar la voz de mujer, ¿no? En mi obra. Bueno, es una respuesta parcial, pero Ahora, capaz que metiéndome, pero para abundar en esa respuesta, ¿cómo viviste la poesía en Cuba? Después de haber visto la poesía claro. en México y este tema de la poesía política, ¿o no? No, eso sí, indudablemente fue otro momento importante. La revista El Cuerno Plumado que editamos en México, empezamos a tener contacto con poetas cubanos y creo que era el número 7 de la revista donde publicamos por primera vez una pequeña antología de poesía, nueva poesía cubana. Y después el número 23 de la revista dedicamos todo el número a poesía cubana, totalmente bilingüe. Eso fue muy importante, sobre todo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se publicaba nada sobre Cuba que no fuera mentiras, ¿no? Y especialmente la literatura no existía, ¿no? Entonces, eso fue importante en ese sentido. Y cuando yo llegué a Cuba, cuando llegamos a vivir en el 69, fue interesante para mí porque todo el mundo afuera de Cuba, sobre todo en Estados Unidos, pensaba que la poesía escrita dentro de una revolución iba a ser totalmente poesía política, no revolucionaria. Y no fue así. Y me acuerdo de un buen poeta, Víctor Rodríguez Núñez, que fue amigo mío en Cuba y sigue siendo. Yo lo conozco desde que tuvo 17 años, ahora acaba de cumplir 70. Y él decía, en aquellos años, decía, nosotros los poetas cubanos no tenemos que escribir acerca de la revolución, somos la revolución. Y eso también para mí fue una revelación, ¿no? A lo mejor podés contar un poco de esas veladas que había en tu casa con tantos poetas que unos se leían a sí mismos, que compartían sus propias obras, ¿no? Sí. Estaría bueno. Sí, yo creo que después de la experiencia en México, en la Casa de la Mantilla, donde conocí a Sergio, donde se fundó el Corno, donde conocí a Cardenal, etc., me di cuenta de la importancia de
ese contacto, ¿no? Esa convivencia entre poetas. Y en nuestro apartamento en La Habana, muchas noches, no sé, 4 o 5 veces por semana, venían poetas jóvenes a la casa. Yo era como un poco mayor, yo tenía, no sé, 10, 15 años más que la mayoría. Ellos eran todos estudiantes universitarios todavía, pero allí estaba Víctor, estaba Arturo Arango, ahora un gran novelista. Vino Padura algunas veces, no muchos, pero vino a veces. Silvio Rodríguez vino algunas veces y tuvimos veladas con música, con poesía. Y tuvimos una experiencia interesante también, aparte de esas noches que eran muy lindas todos. Los sábados por la mañana nos reunimos en un rincón de la Universidad de La Habana. Le decimos el rincón de los cabezones, creo, porque tenía unas estatuas de bustos de ilustres cubanos. Y allí leíamos. Benedette vino varias veces a ese taller. Después de la muerte de Roque Dalton, lo pusimos de nombre, el taller Roque Dalton, ¿no? Antes no tenía nombre, era simplemente el taller de los sábados. Y era una cosa interesante que hacíamos, era nosotros teníamos un dicto en nuestra casa, una especie de mimeógrafo, ¿no? Una de esas máquinas que reproduce, y cada uno de nosotros pusimos un poema sin nuestro nombre, simplemente el poema, y añadimos un poema de alguien famoso, como por ejemplo Neruda o Vallejo o Huidobro, ¿no? Pero un poema poco conocido de esa persona. Entonces, el sábado repartimos esos panfletos o colecciones de poesía y los leímos y los criticamos sin saber de quién era, ¿no? Cada poema. Y era chistoso, era interesante porque Neruda recibió bastante crítica, ¿no? Sí, eran... y es lindo porque muchos años después, varios de esos poetas que eran muy jóvenes entonces, dicen que parte de su educación fue en nuestra casa, ¿no? Que les sirvió, ¿no? Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Acá Yacine Ceballos, soy editor de Ista, una revista de poesía de acá de Uruguay. Y tal, algunas preguntas como que tenía pensado ya se fueron respondiendo, pero puntualmente, Margaret, para vos, de alguna forma, a la poesía o a los poetas, como que le falta mejorar la comunicación para hacer conocer la poesía, porque yo siento que hay muchas poesías muy buenas, pero de alguna forma si no existe una desconexión o algo en torno a que pueda masificarse la poesía, y tal, vos cómo lo ves y en qué medida eso es responsabilidad de los propios poetas para no estar en una red de poetas y poder conectarse, o bueno, o también forma parte también de los sistemas educativos, de alguna forma ponerle una mayor peso a esta rama. No, yo creo que la poesía tiene fama de ser poco entendida y bueno, me parece que la mayoría de la gente no les gusta mucho la poesía, ¿no? Ustedes sí, porque están aquí, pero en general digo, por lo menos en mi país, y creo que eso es deber de la escuela, ¿no? Desde los primeros años
deben enseñar la poesía de una manera que conecte con la vida de los alumnos, ¿no? Hay muchos poemas que se pueden escoger. No hacer que nadie memorice las cosas, sino simplemente, no sé, enseñarlo de una forma en que se comprende y les gusta, ¿no? Creo que eso tiene que empezar en los grados, los primeros grados, ¿no? No hay ninguna mujer que anime a hacer una pregunta. Agradezco a los hombres, pero bueno. Bueno, bienvenida, Margaret. Bueno, hoy, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. Hemos hablado por teléfono, pero no nos conocíamos. Sobre Roque Alto. Hoy nombrabas sí, ¿cómo andas? Sí, Pablo, sí. Todo bien. Mucho gusto. Mucho gusto. Hoy hablaba sobre Silvio y esas tertulias que tenían en La Habana. Y bueno, yo pensaba en la relación entre la música y la poesía como trabajo, como musicalización, ¿no? Estamos acá en la casa de Mario Benedetti, todo un trabajo que hizo con Daniel y bueno, mucha obra de Mario también musicalizada por queridos compañeros y compañeras, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vínculo con la música y tu obra? No ha sido todo lo bueno que me hubiera gustado, ¿no? Aquí en el Uruguay varias veces leí poesía con Daniel Viglietti, pero él no musicalizaba ningún poema mío, sino él cantaba y yo hacía poesía y otros poetas también leían. Yo siempre aspiraba a que algún músico quisiera musicalizar mis poemas. No me ha pasado, ¿no? Quizá el tipo de poesía que yo hago no da para eso, no sé. Pero bueno, no es, tal vez no es tarde todavía, no sé. No, en Uruguay, yo acoto como cantautora. En Uruguay hay muy pocos libros de poesía de Margaret en español. Sí. Sí, es claro, como escribo en inglés, pero tampoco en mi país, ¿no? Y no ha pasado, ¿no? Que ningún músico ha querido musicalizar mi poesía. Daniel tampoco musicalizó a Mario. Bueno, Vos me decís cuándo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no soy lectora de poesía, mi nombre es Irene, y intervengo justamente por varias razones. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la poesía se enseña terriblemente mal. Pasé por el IPA en literatura y no se nos enseñaba mal. Más cerca, no se nos enseñaba bien a enseñar poesía y no se nos enseñaba a gustar poesía. Y vos tenías que, si te interesaba la poesía, vos tenías que buscar por tu cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quería hacer algún comentario sobre la traducción. También cuando pasé por el IPA y ahora en mi actividad actual, la traducción es importantísima. Por ejemplo, para leer Fausto, yo lo leo bilingüe. Y la poesía, poder tener la posibilidad de tener el texto en lengua original y en la lengua que tú puedas acceder a ello, eso es vital, porque te da una posibilidad de acceso a la musicalidad
de la lengua original que la traducción te la saca. Pero bueno, hoy en día hay en todas las corrientes de estudios hay una gran importancia la traducción. Yo creo que eso hay que hacer hincapié. Y yo insisto muchísimo, ¿no? Yo he leído muchísimas cosas en bilingüe y no es lo mismo. Sí, es importante la traducción. A mí me gusta mucho y me gusta hacerlo. Desgraciadamente solo lo hago del español al inglés, pero yo he traducido unos 30 o más de 30 libros de poesía sobre todo de cubanos, pero también de mexicanos, de otras personas, ¿no? De otros países de América Latina. Y esa fue la gran tarea del Corno Emplumado. Sí, sí, claro. Yo soy Marina Cultelli. Hola. Hola, ¿qué tal? Y bueno, de acuerdo a este desastre, por no decir otra cosa, de Trump y de todas las amenazas guerrerísticas, de guerra, en cuanto a Venezuela, en cuanto a Cuba, en cuanto al resto del mundo, etc. Y tu experiencia, tu vivencia en Vietnam, en Chile, en Latinoamérica, en la misma Cuba, ¿cómo, es decir, cómo percibes el puente entre la poesía, el genocidio en Palestina, y el desastre humano que estamos viviendo? ¿Cómo percibo Ese puente. el puente? Bueno, Esa vinculación, esa sensibilidad, esa relación. bueno, los actos más terribles, ¿no? El genocidio en Palestina, bueno, los hechos tremendos que estamos viendo en el mundo, provocan una respuesta, y si eres poeta, aparece, ¿no? En los poemas, tan así como el nacimiento de un niño o el amor, los acontecimientos hermosos también, ¿no? Se reflejan en la poesía. No sé qué más puedo decir, ¿no? Porque todo lo que sucede, pues, nos influye, ¿no? Y somos poetas, pues, o si somos músicos o pintores, eso se refleja muchas veces en la obra de uno, ¿no? Tanto lo terrible como lo bueno, ¿no? No sé si contesto la pregunta, o tal vez la pregunta es muy grande, ¿no? Sí. Bueno, yo nuevamente le agradezco a Margaret de habernos honrado con su presencia, con su poesía, con su vida acá. Y les agradecemos a todos de habernos acompañado, de haberla acompañado, aupado a Margaret, como dicen en Cuba, que te aupamos como podemos. Y bueno, esperemos que en este año Margaret vuelva otra vez y nos deleite con más poemas, porque Margaret tiene más de 200 libros escritos, así que tenemos bastante para compartir.